Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero antes de arrancar, quisiera decirles gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están aquí semana a semana, em, como alimentándose un poco de todas estas reflexiones que juntos construimos. Para mí es un honor pues llevar a sus oídos un poquito de lo que sé y lo que pues a través de las experiencias he podido eh, construir, reflexionar, etcétera. Bueno, ¿cómo les parece que hoy es el noveno capítulo? Sí, señor, el noveno. Y el próximo, que ya es nuestro capítulo 10, va a ser el cierre de la infancia, ¿cierto? Y pasaremos a adolescencia, así que no se lo pierdan, por favor. Muy seguramente, cuando estemos por allá en adolescencia y en adultez, vamos a remitirnos a contar cosas de la infancia, pero hasta este último, hasta el 10, vamos a hablar como de temas puntuales de la infancia. Listo. Sé que obviamente hay muchos temas que no abordé, pero siento que 10 era apenas. Así que bueno, más adelante podremos retomar y así, pero por ahora vamos a dejarlos hasta ahí. Listo. Bueno, el tema de hoy es la diferencia entre necesitar y querer ayuda. Piénsalo un segundo. ¿Cuál es esa diferencia entre necesitar y querer ayuda? ¿Y cómo podemos, digamos, enseñarle a los niños esa gran diferencia? ¿Cierto? Es un tema pues muy humano y bastante interesante. Y también es bien importante enseñárselos en esa primera infancia, ¿verdad? Bueno, ¿tú te has preguntado alguna vez de pronto cuántas veces ayudamos a un niño porque realmente lo necesita? Y cuántas veces solamente lo hacemos porque nosotros no toleramos ver que lo hace lento o verlos esforzarse o verlos que no les sale o simplemente necesitamos las cosas rápidas para allá. Entonces lo hacemos por ellos, ¿cierto? O al contrario, ¿cuántas veces el niño dice, no puedo, no soy capaz, ayúdame, hazlo tú, a ti te queda mejor, te necesito, ¿cierto? Y esto es bien interesante porque cuando un niño de pronto necesita la ayuda en todo lo que ejecuta y el adulto no logra leer eso, sino que se acostumbra a eso y todo el tiempo está ahí, pues entonces no le crea como esa demanda de empezar a fortalecer esa autonomía, esa forma, esa autoestima también y esa forma de independencia de logro, ¿cierto? A ver, o piénsalo así como tú, en este momento que eres adulto. ¿Te ha pasado en algún momento que, a ver, te cuesta pedir ayuda o por el contrario quieres delegarle todo al mundo? O las decisiones que las tomen los demás? O sí, que todo tenga que ver con los demás menos contigo, para no hacerte responsable. O como dije anteriormente, eres una persona que no pide ayuda para nada, que mejor dicho se está ahogando en un vaso de agua y le pueden estar ofreciendo la ayuda y aún así decir, no, no, yo puedo, es que a mí me sale mejor, es que nadie hace las cosas como yo, etcétera, etcétera. Te tuviste que haber identificado en una de las dos, estoy totalmente segura. Pues bueno, hoy vamos a hablar de eso. A veces confundimos el acto de ayudar con el de proteger, ¿cierto? Y entonces protegemos al otro y todo el tiempo estamos ahí para él, para ese sujeto, para ayudarle en todo lo que necesita. Y sin darnos cuenta, digamos que limitamos al otro de algo esencial en la vida humana y es el aprendizaje. Porque entonces si yo le resuelvo todo, ¿cómo va a aprender? ¿Cierto? O también está pues el otro escenario de creer que no necesitamos ayuda, que no necesitamos al otro, que en ninguna ocasión es necesaria pues como la compañía del otro y así digamos que nos perdemos también la posibilidad de crear un vínculo a través de la confianza. Y esto es bien interesante porque si esto te pasa, una de las dos, quiero decirte que ninguna de las dos fue tu culpa. Es que ni siquiera vamos a buscar culpables, ni siquiera vamos a decir, eso fue por tu crianza, eso fue... No. Acuérdense que aquí todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Así que si te ubicas en uno o en el otro extremo, déjame decirte que siempre que se crea conciencia de algo que de pronto eh,
hacemos con frecuencia, pues esa conciencia es la que nos ayuda a desmontar ciertos patrones, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes saben que arrancamos como con un poquito de teoría, y en psicología hay diversos pues autores que hablan como de esto, ¿verdad? Hemos hablado varias veces como de Erickson, que tiene pues como una teoría bastante interesante frente a los niños, al desarrollo de los niños, y este habla mucho como de, la importancia de gestionar la autonomía de los niños, ¿cierto? Fomentarla, en vez de fomentarles la vergüenza o la duda. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Resulta que en nuestra crianza se normalizó mucho el chiste, el reírnos de los niños, de lo que hacen, ¿cierto? Y eso fortaleció en ellos muchas cosas, ¿cierto? Entrando cositas facilitas como que dudan de ellos mismos, hasta los extremos que tienen baja autoestima, que realmente recurren a todos para la aprobación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Aquí es bien interesante porque yo me he dado cuenta como docente, cuando acompaño a los niños, que hay niños que hacen cosas muy chistosas, ¿cierto? Y que hay niños que hacen cosas muy tiernas, pero que a nosotros nos generan mucha risa. Y ahí es muy importante tener en cuenta eso, porque claro, tú lo lees desde tu conciencia de adulto y te pareció eso súper lindo, divino, súper tierno lo que hizo el niño, pero él no lee eso, sino que lee que tú te burlas de él, o que eso que acabo de hacer lo puede leer de dos formas, o que es literalmente algo que le va a funcionar para hacer de payasito, o es algo que no puede volver a hacer porque la gente se va a burlar de él. Y ahí a mí me parece muy interesante porque cuando yo leo eso y cuando veo la cara como de confusión del niño, como que no entiende por qué se está riendo el adulto, a mí me gusta detenerme y decirle al niño lo que está pasando, ¿cierto? Me estoy riendo no porque me estoy burlando de ti, sino porque lo que acabas de hacer me pareció muy chistoso y muy tierno, y me río de eso, de la acción, no me estoy riendo de ti, ¿cierto? Para generar como también esa conciencia de que lo que estás haciendo puede ser, digamos, vergonzoso y chistoso, pero si a ti te hace sentir bien y feliz, hazlo. Y ahí me voy a detener con una anécdota. Imagínense que a mí me gustaba mucho bailar, me encantaba. Y yo tenía una amiguita que a ella también le gustaba mucho, entonces hacíamos disque coreografías. Y había una canción, creo que era Gasolina, y yo la bailaba y yo movía los brazos y hacía como un círculo con los brazos, bueno. Y cuando le mostramos como la presentación, supuestamente, a mi papá creo que fue, y no sé a quién más, creo que a la mamá de ella, mi papá se echó a reír y yo creo en este momento que a él le causó mucha ternura y mucha gracia, pero claro, yo pensaba que era como que lo estaba haciendo mal o que se estaban burlando de mí, y mi hermano en el bullying también sí se burlaba de mí, es que ay, como se ve chistosa, no sé qué. Entonces claro, pum, ahí se crea también una inseguridad, porque lo que les he dicho muchas veces, para un niño es muy importante la palabra de los demás, ¿cierto? Y esto me acuerda mucho a una amiga que yo tenía, que quiero mucho. Xiomi, si estás escuchando esto, es algo que me acuerda mucho de ti. Ella tiene una hija hermosa, y recuerdo que ella me decía que cuando su hija iba creciendo, como que a la niña le gustaba ponerse pelucas y cosas así, y mostrarse así con maquillaje y no sé cuántas, y ella le apoyaba y le fomentaba eso, ¿cierto? Y que cuando alguien medio trataba de hacer un chiste frente a eso, ella los, digamos que los frenaba y les decía, no me va a complejar a la niña, si a ella le gusta ponerse su peluca, que se la ponga, si le gusta tal cosa, que lo haga, porque pues precisamente creo que a ella también le había pasado como lo mismo, ¿cierto? Desde la burla, desde el chiste, incluso el adulto sin saberlo, sin ser consciente de eso, y de pronto haciendo el chiste desde la ternura y lo que sea, eh, ya fortaleció como eso, como esa falta de confianza en el niño, ¿cierto? Especialmente, digamos, en esta situación. Así que recordemos mucho la importancia de las palabras. Siempre se los he dicho, no hay chiste que valga. La, la, Perdón, me distraje acá. No hay chiste que valga la autoestima de tu hijo o de tu hija, ¿cierto? Y recordarles también que si de pronto a ti te da mucha risa lo que acaba de decir, cuéntale por qué te dio risa,
¿cierto? Y menciónale que no es por él o lo que dijo, sino la acción que te pareció tierna, que fue chistoso, ¿cierto? Y enséñale también a tu hijo que si no le gusta que tú te rías, que te lo diga. Tú le puedes preguntar, mi corazón, ¿te molesta que me ría? Dímelo con confianza, está bien. Dime, mamá, no te rías de eso que no me gusta o me hace sentir de tal forma, ¿cierto? Porque así también tu hijo va a aprender de pronto a poner esos tipos de límites. Que bueno, para los límites vamos a hablar en el capítulo 10. En conclusión, es bien interesante fomentar, recuerden lo que dice Erickson, fomentar la autonomía en los niños en vez de fomentarles la vergüenza, el miedo, la duda. ¿Listo? Entonces recuerden mucho utilizar palabras como tú puedes hacerlo, confía en ti, etcétera. Es por eso pues que como que a la edad de los 2, 3 años más o menos se debe incitar a los niños a, digamos como hacer pequeñas acciones y tomar pequeñas decisiones, entre comillas pequeñas, ¿cierto? Porque para ellos son muy importantes, que van a fortalecer su autonomía. Es decir, por ejemplo, ¿en qué plato quieres comer? ¿En este o en este? No les demos muchas opciones a los niños tampoco, pues porque no es como lo ideal, ¿cierto? No es mostrarle 10 colores de platos, no sé, elige entre el azul, el verde y el morado, por darles un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué camisa te quieres poner, esta o esta? No, yo me quiero poner esta. Bueno, es respetar su autonomía, ¿cierto? Sé que a veces en este punto los padres son como, no, profe, pero es que cómo se va a poner las botas de Woody, pues del disfraz de Woody con una camisa fucsia y un sombrero de no sé qué. Bueno, él se quiso vestir así, fortalécele eso, ¿cierto? Foméntale esa autonomía, foméntale esa autoestima y esa autoconfianza. ¿Por qué no? ¿Cierto? Si no es nada que realmente a él lo esté dañando, ¿por qué crearle esa vergüenza? ¿Por qué decirle, ay, no, ¿cómo vas a salir hacia la calle? Qué vergüenza, ¿qué va a pensar la gente? No, ese niño ni siquiera está pensando en eso, él se quiere vestir de esa forma, ¿verdad? Ahí como por darle solo un ejemplo. Pero entonces también, más o menos a los 2, 3 años, es cuando a mí me encanta esa edad, para ser honesta, es como mi edad favorita, porque ellos empiezan a explorar todas esas emociones a flor de piel. Me parece perfecto momento, el momento perfecto para, para enseñarles muchas cosas. Así que bueno, se me iba yendo como un ejemplo, se me iba olvidando, pero aquí quiero también poner un ejemplo sobre los niños de esta edad, que ellos quieren hacer todo solos, ¿cierto? Entonces, cuando hay cosas que nosotros vemos que realmente no los podemos dejar hacer solos, una de las estrategias que yo utilizo es, bueno, lo haces tú, pero después es mi turno de ayudarte. Por ejemplo, hay niños que les cuesta mucho cepillarse los dientes de una forma, digamos, adecuada, ¿verdad? Entonces ellos creen que untarse la pasta dental y masticar el cepillo ya. Entonces lo que yo hago, el truco que siempre, infalible, de verdad, les digo, listo, lo vamos a hacer los dos, primero tú y después yo. Vamos a tomar turnos. Y eso pues se hace como un juego y ellos lo, lo aceptan, ¿verdad? Bueno, resulta que por allá también hay varios autores que hablan como de esto, ¿cierto? De cómo fortalecer la autonomía, pero también entender sin culpa que ellos pueden necesitar ayuda. Entonces, Melanie Klein, ella hablaba del proceso, pues, como de las experiencias y las expectativas, ¿cierto? Esas experiencias y expectativas de dependencia, pero cómo se podían moldear, ¿cierto? Que era muy importante cómo algunas experiencias desde la dependencia y desde la independencia podían moldear esa capacidad de un niño de confiar, ¿cierto? Para pedir ayuda y además, lo más importante, de sentirse bien pidiendo esa ayuda, de no sentirse juzgado, de sentirse apoyado y además de no adquirir una culpa porque estaba pidiendo ayuda, ¿cierto? No sé, ahí quiero que pienses de pronto en esas veces que
te dijeron o te retaban como, ay, no es capaz, ay, es que usted no es capaz, ay, es que usted no puede, ay, es que tan bobita, ay, es que no sé qué, ¿cierto? Palabritas así que antes de fortalecer la autoestima y como esa autonomía y esa autoconfianza, lo que hacían era reforzar de pronto otras creencias. Sí, es verdad, yo no puedo, sí, es verdad, yo tan bobita, sí, es verdad, yo tan, ¿cierto? Entonces sí, muy importante reforzar como experiencias y momentos, o sea, propiciar momentos de independencia para el niño, para que de esta forma él comprenda que puede ser independiente y que también puede pedir ayuda sin culpa. Por allá más adelante aparece Margaret Mahler, ¿cierto? Que ella incluso hace como un refuercito a unas teorías que construía Winnicott y ella habla de un proceso que llamó y nombró separación individuación, que es básicamente cuando el niño aprende a diferenciar que, bueno, que él es diferente a la madre, que no es una extensión de la madre, sino que es totalmente diferente, que es también, digamos, un sujeto entre comillas. Obviamente el niño aprende como esa diferencia y empieza a entender que es distinto a su madre, pero que la sigue necesitando. Ya digamos que hay un equilibrio, ¿cierto? Como yo como niño puedo caminar, puedo hacer esto, pero también necesito a mamá. Y eso es un proceso, digamos, adecuado. Es un proceso que incentiva la autonomía y también el deseo de ayuda, porque no, digamos que no está mal. O sea, con todo esto que estamos hablando, no es como que nosotros necesitemos que el niño sepa que él puede hacer todo y que no nos necesita. No, al contrario. Le podemos mostrar que sí que hay cosas que puede hacer, incluso hay muchas cosas que en el futuro va a hacer solo, pero que está bien si en algún momento necesita ayuda, ¿verdad? Después, por allá Ana Freud lo que dice es como que realmente la autonomía es algo que se construye, no es algo como que sea de golpe, ¿cierto? Y además es un proceso que el sujeto aprende. Y, a ver, cuando digo aprende, no es como que, ay, sí, voy a ser independiente, yo puedo solo, no. Es un proceso que, o sea, pasito a pasito, va construyendo y aprendiendo a diferenciar lo que puede hacer solo y lo que no, ¿cierto? Yo creo que a todos nos pasó. No sé, las personas que de pronto tienen hijos o se rodean de niños saben que hay un momento en el que ese niño o esa niña quiere hacer todo solo, todo. Y hay papás que lo toman muy bien, pero hay otros que no, hay otros que les cuesta mucho porque también es como un pequeño duelo que ellos tienen que atravesar, ¿cierto? Mi niño ya está grande, mi niña ya está grande, ya no me necesita. Y esa es una invitación aquí como eh, es comprender que tu hijo no te va a dejar de querer, tu hijo no es que se va a independizar ya, ¿cierto? Tu hijo, para bien o para mal, siempre te va a necesitar, así sea de una forma simbólica, ¿cierto? Porque tú eres la mamá, porque tú eres el papá y porque tú eres importante para él. Pero sí que hay cosas que es importante enseñarles a solucionar y a resolver solos, ¿verdad? Es decir, en resumen de todo lo que acabamos de hablar, las teorías sostienen que ayudar en exceso puede generar dependencia. Y esta dependencia todos sabemos que no es buena, ¿cierto? Entonces son niños que no confían en sí mismos, que no pueden hacer algo o tomar una decisión sin preguntarle a los papás, sin hacer pasarlo por ciertos filtros de personas importantes y les cuesta tomar decisiones, ¿cierto? Entonces se crea como una dependencia a la opinión o a las decisiones de los demás. Hay un video muy chistoso en internet que dice que tú te consideras independiente y ella le dice sí. Y entonces la señora le pregunta, ¿y cuánto te consideras de independiente? ¿Mucho o poco? Y entonces la niña mira a la mamá y le dice, mamá, ¿mucho o poco? Y a mí me parece el perfecto ejemplo para esto, ¿cierto? Y también, digamos que la teoría sostiene que entonces cuando no se ayuda en absoluto, cuando digamos que se presiona al niño para que no necesite nuestra ayuda, pues también se genera una sensación de angustia y desamparo, que no es lo ideal. Creo que aquí a mí me parece bastante importante mencionar que no es que tú no quieras, a ver, no es que tú vayas a presionar al niño a que haga todo solo porque no me necesita para que pueda que vea que pueda hacer las cosas solo. No es eso, no es como presionarlo.
es simplemente mostrarle que tiene habilidades y capacidades y que puede hacerlo, pero tú estás ahí para apoyarlo, ¿cierto? Aquí vamos a hablar un poquito de las experiencias personales. Ustedes saben que me gusta como compartirles eso desde el ejemplo. Y es que yo, honestamente, soy una persona que a mí no me gusta pedir ayuda. Y ya les voy a contar por qué. A mí me cuesta mucho, mucho pedirle ayuda a la gente, demasiado. Porque siento que los molesto, porque siento que incomodo, porque siento que yo puedo hacer todo, porque siento que, no sé, que molesto a la gente principalmente, ¿verdad? Entonces, cuando yo recuerdo dos fases de mi vida, ¿cierto? Cuando mi mamá estaba, que eso fue antes de los 4 años, y cuando ya no estaba. Entonces, cuando mi mamá estaba, yo solía llorar mucho, ¿cierto? Era una niña como de pronto muy dependiente a ella. Entonces, todo se lo pedía a ella, todo que ella me lo hiciera, todo, todo. Y aunque yo sí recuerdo que ella me fomentaba mucho la autonomía y todo, yo tenía mucho miedo, era una niña insegura, me daba miedo todo, me sentía muy pequeñita. A mí me entraron al jardín infantil de 3 años, con niños de 4 años, entonces como que también eso, ahora hoy por hoy yo lo leo y siento que es un atropello también a una niña de 3 años porque su cerebro no va acorde, entonces obviamente yo siempre me sentí mucho en desventaja con los otros niños, entonces recuerdo mucho que yo me lancé disque para ser la representante del salón, pero mi mamá fue la que tuvo que leer todas las propuestas por mí, ella tuvo que decir todas las cosas por mí porque yo no era capaz, me paralizaba, me daba mucha angustia hablar, todo, entonces siempre estaba ahí regocijándome en ella, como escudándome, ¿cierto? Mi mamá era como mi protección. También recuerdo que cuando iba a clases de natación no me gustaba meterme al agua y lloraba y lloraba y lloraba, pero mi mamá estaba ahí, entonces, ¿cierto? Todo era como ella, yo no. Y digamos que ella lo que hacía era como que me consolaba, pero entonces tampoco nunca trató de fortalecer esa autoestima, ¿cierto? Diciendo palabras como tú puedes hacerlo, ¿cierto? Sino que más bien era como, ay, ya está llorando otra vez, pero desde el consuelo, ¿cierto? Como de una forma tierna, pero también con esas palabras que reforzaban la inseguridad. Y ahí quiero mencionar que a los niños es muy importante hablarles con palabras de afirmación y más adelantico les voy a poner ejemplos. Pero bueno, entonces claro, antes de que mamá se fuera, todo era mamá, todo era mamá, todo era mamá, ¿cierto? Y si no era mamá, era hermano, porque recuerdo, por ejemplo, que yo quería aprender a amarrarme los zapatos y no podía, no era capaz, aunque lo intentara mucho, entonces siempre estaba mi hermano ahí, entonces yo lo llamaba para que me amarrara los zapatos. El día que yo, vea, yo me acuerdo, el día que yo aprendí a amarrarme los zapatos, ay no, yo fui la persona más feliz y lo recuerdo tanto, yo estaba en el jardín infantil, estaba en el patiecito de, pues como de juegos y yo aprendí, o sea, me amarré los zapatos y salté tanto de la felicidad que cuando mi mamá y mi hermano me recogieron, lo primero que yo dije y lo que hice fue mostrarles cómo ya sabía amarrar los zapatos. Pues resulta que cuando yo lo hice, mi mamá se rió, también vuelvo y les digo, seguramente desde la ternura, pero lo que ella hizo fue, le dijo a mi hermano, como amárreselos mejor o amárreselos bien. Porque claro, yo lo había hecho, pero lo había hecho seguramente mal. Entonces es una historia para mí bonita, pero por ejemplo yo como la hubiera trabajado si tuviese la misma situación con algún niño, ¿cierto? Primero reconocer lo que hizo, ¿cierto? Lo hiciste muy bien, fue un gran intento, me encanta que lo hayas intentado, te sientes orgulloso, veo que estás feliz, ¿cierto? Ahora te voy a mostrar una forma, digamos, de hacerlo un poco mejor, pero lo intentaste, o sea, como reconocer siempre eso, ¿cierto? Y fortalecer también como su intento y bueno, en sí, etcétera. Entonces, ya cuando pasa mi mamá a irse y todo este cuento que ya les he contado por encima, eh, ya fui otra, ¿cierto? Pues porque también tuve que aprender a las malas a hacer muchas cosas por mí misma y a valerme por mí misma. Eh,
Y mi papá, pues, digamos que me daba mucho esa responsabilidad. Yo recuerdo mucho que él me decía, es que usted tiene que aprender a peinarse, es que usted tiene que aprender a bañarse, es que usted tiene que aprender. Yo tenía 4 años y sí que habían cosas que uno a los 4 años puede hacer, ¿cierto? Como bañarse solo, cepillarse los dientes solo, pero claro, como siempre tuve a mi mamá ahí, que ella me hacía todo, entonces eso fue demasiado invasivo para mí, ¿cierto? Fue un atropello total. No digo que nadie lo quiso hacer, simplemente fue, no sé, como, no sé, me bajaron de la nube, digámoslo así, ¿cierto? Y choqué fuerte contra el pavimento, porque entonces, claro, ahora una niña, a mí nunca me habían enseñado a hacerlo sola, pero entonces ahora tenía que hacerlo sola, ¿cierto? Y recuerdo mucho el tema del peinado. Mi papá me decía, usted se tiene que peinar sola, es que usted tiene que aprender, es que usted es una niña, no sé qué. Yo con 4 o 5 años, muchachos. O sea, les digo una cosa, la motricidad fina no da para un peinado, o sea, hágame el favor, tiene 4 años. Y mi papá me lo exigía y yo pasaba horas frente al espejo tratándome de peinar. La frustración, ay, ustedes no saben, yo lloraba y me arrancaba el pelo porque no era capaz de amarrarme un caucho. em, no era capaz, fue muy duro, ¿cierto? Muy difícil para mí aprender a peinarme, pero bueno, ahora lo hago medianamente bien. Mentiras que sí sé peinar muy bien, pero claro, era demasiado frustrante y no sé si tú eres una niña de por allá de Medellín que me está escuchando. Había un cepillo particular de madera. Ay, Dios mío, yo me enredé eso en el pelo. Ay, saques eso del pelo, porque todas sabemos que hay un cepillo de madera que si tú te lo enredas en el pelo era muy difícil de sacar. Bueno, esa fui yo, sin supervisión de nadie, porque claro, ellos nunca estaban, mamá ya no estaba y papá pues trabajando quién sabe dónde, pero sí, eso me pasó. No recuerdo qué hice, no recuerdo cómo me lo saqué del pelo, bueno, en fin. Tanto fue que en esta situación, como les digo, pues yo necesitaba ayuda, pero no la tenía, no tenía ayuda de nadie. Hasta que iba por la calle y la gente como que se apiadaba de mí y me decía, venga, yo la peino. Y esto me da risa, pero también me da mucha nostalgia porque yo digo como por muchos años yo interpreté esa ayuda, la ayuda de muchas personas a través de el pesar, ¿cierto? Y a mí me costó mucho, mucho aprender y todavía me cuesta aceptar la ayuda de los demás porque siempre pensé que la gente, o sea, no es que yo pensara, sino que yo escuchaba eso constantemente, ¿cierto? Entonces para mí era muy difícil aceptarlo porque entonces era, ay, pobrecita, es que no tiene mamá, ay, pobrecita, es que qué pesar, es que los papás, es que el papá no está, no sé qué, es que pobrecitos están solos, todo desde el pesar. Entonces, para mí fue muy fácil caer en esa, como en esa creencia de que todo lo que la gente me daba o todo lo que yo me ganaba era por pesar. Incluso en el colegio, cuando yo, no sé, ganaba notas em, o no sé, había cosas como que hacía bien, sentía muchas veces que esos logros eran robados por ese pesar, ¿cierto? Eran logros que la gente me daba simplemente porque, ay, qué pesar es que no tiene mamá, ay, qué pesar es que no tiene papá, porque eran discursos que yo solía escuchar de los demás. Entonces eso me causó mucho dolor durante muchos años, que incluso cuando mis amigos escuchan este podcast y me escriben a decirme, Vero, ¿por qué nunca nos contaste? Vero, ¿por qué? ¿Cierto? Es por eso. Porque, perdón, que me pongo sensible. Es precisamente por eso, porque toda la vida siempre sentí que yo no podía contarle a la gente mi historia, pues porque generaba como ese pesar. Y la gente sí cambiaba cuando, o sea, yo lo podía notar, la gente sí cambiaba cuando sabían mi historia. O sea, primero se mostraban, no sé, parcos o no sé, y después de saber que de pronto no tenía mamá, que prácticamente vivía sola, que hacía esto, hacía aquello, entonces la gente cambiaba su forma de ser. Ya eran más amables, eran más conscientes, eran más como más cercanos, pero entonces yo lo sentía que no era genuino, sino que era desde el pesar. Entonces, por muchos años yo oculté mi historia a muchas personas porque yo quería que los méritos fueran simplemente míos, ¿cierto? O no sé, esta persona ganó tal materia porque es supremamente inteligente, no porque los profesores la pasaron, pues porque no tiene papá ni mamá, ¿cierto? Que muchas veces me pasó, es que no lo estoy diciendo solo porque sea mi creencia, sino porque sí pasó.
Incluso en la adolescencia yo tomé ventaja muchas veces de eso, ¿cierto? Entonces, recuerdo que en matemáticas, ya para graduarme de 11, yo debía matemáticas y física y química, no me acuerdo. Y recuerdo que había un profesor que nunca lo voy a olvidar, no voy a mencionar su nombre porque él tuvo ciertos problemas en ese colegio, entonces no voy a decir su nombre. Em, Ese profesor me miró y me dijo, Vero, ¿por qué si sos tan inteligente? ¿Qué pasa? Y yo le decía, no, es que, no sé, no me concentro, tal cosa. Entonces él me empezó a preguntar por mi vida y yo dije, esta es la oportunidad. Yo le dije, no, pues, o sea, como que yo no trataba de generar pesar, pero yo sabía que lo iba a generar, entonces me aprovechaba de esa situación, ¿cierto? Entonces yo le decía, no, es que yo pues no tengo mamá, yo no, mi papá viaja demasiado, yo tengo que hacer todo en mi casa, me aprovechaba, ¿cierto? Entonces, él me miraba con esa cara que siempre la gente hace y entonces me dijo, vaya, dígale a la profe de matemáticas que ella y yo ya habíamos hablado de usted. Vaya, dígale que yo ya la pasé. Y yo lo miré y yo, ¿qué? Ni siquiera le presenté examen. Y yo, ¿qué? No sé cuántas, feliz. Entonces fui donde la profe de matemáticas y le dije, profe, el profe me dijo que le dijera a usted que él ya me pasó. Entonces ella me miró, me sonrió y me dijo, listo, Vero, ya estás pasada también. Y yo, ¿qué? Yo feliz de la vida. Más adelante, digamos que me di cuenta, ese profesor después me contó que él lo hacía y que lo hizo realmente porque él sabía que ese no era mi fuerte, pero que una vez me escuchó leyendo un ensayo que yo le había hecho sobre una película de matemáticas que él había puesto y que él vio lo talentosa que yo era escribiendo, entonces que él realmente sabía que yo era una mujer inteligente, pero que quizás entendía que los números no eran lo mío. Y eso me pareció lindo, pero yo también sabía que era como por esa sensación de pesar o no sé, de empatía en el ser humano, bueno, en fin, por muchos años lo pensé, hasta un día que una amiga me dijo, pero es que no es pesar, es admiración, y yo, no sé, creo que tuve esa lectura errónea por muchos años y me costó mucho entender y aceptar como la admiración de las personas, ¿cierto? Porque muchos me decían, es que sos muy tesa por todo lo que pasaste y aún así sos esto, ayudas a las personas, no sé qué, no sé qué. Y hoy por hoy a mí una persona me dice que me admira, que me respeta, cualquier cosa como bonita y es como, ¿qué estás diciendo? Es incómodo. Es incómodo. Yo siempre dije que estuve más acostumbrada a que la gente, no sé, me dijera cosas malas y que recalcara como que era grosera, mis defectos en general, a que me dijeran cosas bonitas. Entonces, claro, transformar ese sentimiento de que le doy pesar a todos, a la gente me admira, pues fue interesante y sigue siendo interesante. Pero en conclusión, claro, volviendo, digamos, al tema, yo me cerré a pedir ayuda o a reconocer que necesitaba ayuda por lo mismo, porque yo quería ganarme todo por mis méritos. Que eso no está mal, pero hasta cierto punto sí se vuelve contradictorio y un poco complejo, ¿verdad? Hay otra historia que me gustaría mencionar y es que cuando yo era pequeña, cuando uno se enferma, uno es mimado, ¿verdad? A todos nos pasó, que todos queríamos, no sé, que nos consintieran, que sí, que la gente que queríamos estuviese ahí. Pues yo no, cuando yo me enfermaba, a mí pocas veces mi papá podía cuidarme pues porque debía trabajar y mi mamá pues no estaba, así que recuerdo que mi hermano era el que estaba ahí, pero incluso él también se iba a jugar y cosas así, ¿cierto? Entonces me acuerdo que yo era la que me tenía que levantar, a hacer los vapores si estaba enferma de gripa, a hacerme las bebidas, a tomarme los medicamentos, siendo una niña, incluso adulta también. Entonces hoy por hoy yo me enfermo y es como, bueno, ya sé cómo lidiar con mi enfermedad, pero yo nunca tuve como esa persona que estaba ahí cuando me enfermé. Incluso recuerdo mucho una experiencia que fue una vez yo estaba muy enferma, tenía por ahí 12 años creo, y yo llamé a mi mamá, ella vivía en Medellín, y le dije que por favor me llevara al médico, que se lo pedía, que me sentía muy mal, y su respuesta fue que ella no podía porque su esposo de ese momento estaba muy enfermo y ella no lo podía dejar solo. Y a mí eso me partió el alma porque me sentí como, no sé, como reemplazada.
a pesar pues de que llevaba años sin vivir con ella, fue como finalmente pido un favor, ¿cierto? Que realmente lo pedí porque ya quizás me sentía que no podía, y cuando finalmente lo hice, pues qué pena. Bueno, una disculpa. Saben que me pongo sentimental, como de recordar estas cosas. No es del dolor, sino como si es de la nostalgia, como, uy, qué fuerte. Entonces, claro, cuando yo pedí el favor, se me reforzó el yo puedo sola, porque claro, este rechazo indirectamente lo que me estaba diciendo a mí era yo no soy importante para mi mamá, su esposo es más importante, pues yo tengo que solucionar sola, ¿verdad? Así que claro, esto era muy duro. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando yo tenía más o menos 20 años, que tenía un novio, yo descubrí que yo soy alérgica a los medicamentos que se llaman AINES, ¿cierto? Que son como los antiinflamatorios. Y yo tenía pues como que algo y me habían recetado eso, entonces yo tuve que tomar unos medicamentos específicos. Y a mí me dan una reacción alérgica bastante fuerte. Entonces yo empecé a reaccionar así y recuerdo mucho que este novio particular, cuando le conté, él se salió de su trabajo a la mitad del día, fue a mi casa y me llevó medicamentos, me llevó Gatorades, me llevó todo porque yo no quería comer, estaba supremamente mal. Y para mí eso fue tan bonito porque yo nunca había sentido como eso, como que a alguien le importaba cuidarme. Y no sé, hizo como que yo me enamorara mucho más de esta persona. Y después cuando me enfermé también de otra situación también hacía lo mismo, o sea, recuerdo que incluso en esa vez de la alergia a mí me dio taticardia, y eso ya es un síntoma de pronto un poquito grave cuando tienes alergias y reacciones alérgicas. Y recuerdo que a la 1 de la mañana él se fue para mi casa, y vivíamos lejos, vivíamos más o menos a 40 minutos de distancia. Él cogió su moto, se fue para mi casa y me llevó más o menos a 4 hospitales. En ninguno me querían atender porque las alergias no son, las reacciones alérgicas no son, digamos, eh, emergencias vitales, ¿verdad? Entonces como que no me querían atender, me decían como no, eso se te va a pasar en 2 días, no sé qué. Y él me llevó a tantos hospitales sabiendo que aún así él tenía que madrugar al otro día a trabajar. Entonces esas cosas pueden ser, no sé, muy básicas o lo que sea, pero para mí eso significaba tanto amor y yo lo leía desde tanta gratitud y tanto amor que bueno, yo recuerdo eso con mucho cariño y siempre se lo voy a agradecer. Y entonces, claro, por cosas así fue que yo me enamoré tanto de esta persona. ¿Qué pasa? Resulta que yo me empecé a dar cuenta eh, cuando estaba enferma que de una u otra forma obtenía atención. Pero bueno, acá me estoy devolviendo, estoy hablando de mi adolescencia. Obtenía atención, ¿cierto? Entonces, lo que yo hacía era inconscientemente me enfermaba mucho. A mí, yo vivía enferma, ¿cierto? Porque de una u otra forma obtenía atención de las personas, no como yo quería desde el cuidado, sino como cómo estás, cómo sigues, y eso hacía que no sé, yo me sintiera vista. Entonces inconscientemente, digo yo, pues ahora lo leo así, mi cuerpo se enfermaba mucho. Hoy por hoy, gracias al cielo, yo sané, digamos, esa parte de querer atención, querer, sí, apoyo, reconocimiento, y ya no me enfermo, pues digamos que ya soy muy saludable. Pero claro, en ese momento sí, sí pasaba y era bien curioso. Una de las veces que yo recuerdo que de pronto mis papás sí estuvieron ahí fue en un accidente que yo sí tuve, que fue como un poco grave, que fue de hecho cuando me fracturé mi nariz, que eso se los conté en el episodio de Linney. Si no lo has escuchado, ve y escúchalo. Yo estaba muy pequeña, tenía más o menos 6 años, creo yo, me fracturé la nariz, tuve una caída, o sea, fue realmente fuerte, tuve algunos hematomas en la cabeza. No me quebré ningún hueso, pero sí, pues que como imposibilitada unos días como por caminar muy bien, tenía que guardar mucho reposo, o sea, fue un golpe fuerte. Y recuerdo que mi mamá apareció, ella estuvo ahí, me cuidaba, me daba sopita,
Y como que eso, yo dentro de toda mi enfermedad y como la estaba pasando de mal, yo me sentía como que, ay, por fin, por fin. Y entonces mi papá me compró sábanas nuevas, me compró unos cojines y lo mismo, yo sentía, ay, por fin. Entonces creo que a partir como de esas cosas, mi cuerpo empezó a leer como enfermedad igual atención, enfermedad igual a personas que no sé qué quiero, están aquí a mi lado. Y cuando fui creciendo, sí, como les digo, me enfermaba mucho, pero más o menos ya en mi adultez, pues yo quería combatir eso. Y ya entonces pasé al otro extremo de que me enfermaba y no le contaba a nadie, no quería que nadie supiera. Por lo mismo, como les digo ahorita, como les dije ahorita, no quería generar pesar, no quería generar esa angustia de los demás, de pronto en mi cabeza se sentía forzada, bueno, son muchas cosas. Pero bueno, eso fue una pequeña anécdota. Eh, Ahora, digamos que en la adultez, eh, recuerdo situaciones como el trabajo, ¿cierto? Como te dije antes, a mí me cuesta mucho pedir ayuda, por lo que ya mencioné. Y en el trabajo, recuerdo que cuando yo fui profe, pues tú tienes un auxiliar, ¿cierto? A tu cargo. Y al auxiliar, digamos que le debes asignar tareas. Pues yo no lo hacía. Yo me llevaba trabajo para mi casa, para hacer todo yo, porque a mí me daba como cosas, yo no la quería mandar, yo no la quería como ponerle trabajo. Y entonces mi jefa me regañaba y me decía, pero es que ese es el trabajo de ella, tú tienes que aprender a delegar funciones, pero no puedes hacer todo tú sola. Y me costaba y me cuesta todavía demasiado. Incluso este año, el 20 de julio, yo hice una fiesta en mi casa, como una fiesta colombiana, ¿cierto? E invité a muchas personas, como a 30, 40 personas, no me acuerdo. Y yo cociné para todos ellos. Es una amiga que quiero mucho, que ya sabía de este problema de pedir ayuda. Ella me decía, déjate ayudar, ¿qué necesitas? Y yo, no, 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 tranquila, no te preocupes, no, no me tienen que ayudar, yo voy a cocinar todo, no sé qué. Ella me decía, déjate ayudar. Y yo, no, 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 no. Y al final, obvio que necesitaba ayuda, obvio. ¿Cómo iba a cocinar yo sola para tanta gente? Obvio necesitaba ayuda. Pues ella, muy terca, fue y me ayudó. Y gracias al cielo que lo hizo, porque entonces si no, si yo lo hubiese hecho todo sola, no hubiese alcanzado. Y ella llegó con más compañía y todas me ayudaron y fue tan lindo. Fue como quitarse una pequeña carga y tratar de hacerlo todo juntas y fue hermoso porque al final como que yo hice una reflexión de déjate ayudar, ¿cierto? Recibir ayuda es muy importante, fortalece mucho muchas cosas con los demás, con tu comunidad, con todo, ¿cierto? De hecho, me acuerdo en este momento, estoy recordando que hay una frase como que en África se usa mucho, que habla como de la comunidad, como yo soy porque todos somos, algo así, no la recuerdo muy bien, pero sí, como que yo a través de esas experiencias dije, yo necesito ayuda en aceptar ayuda. Y empecé a trabajarlo en terapia, ¿cierto? Y digamos que aparecieron todas estas cosas que acabé de mencionar, de dónde nace el no querer ayuda, de dónde nace esa, esa creencia de que yo todo lo puedo sola. Y bueno, ha sido bastante interesante el proceso. Así que si tú eres como yo, que te cuesta mucho pedir ayuda, pues por favor tómate un minuto de tu tiempo para reflexionar, para saber de dónde nació eso, el por qué, y también para leer desde la compasión y el amor como que hoy sí necesitas ayuda y que está bien pedir ayuda y que ese niño que aprendió a ser tan autosuficiente y tan independiente, probablemente no, estoy segura que sí necesito ayuda. Pero hoy, como un adulto responsable que eres, puedes aceptar y abrir la puerta a ese aceptar la ayuda. Bueno, y si tú eres de las personas que por el contrario, te voy a contar otra experiencia. Yo tuve una compañera de trabajo antes de ser profe, yo era auxiliar, era su auxiliar y ella me delegaba todo a mí, todo, todo, todo. O sea, literalmente hasta coger un vaso. Podíamos estar juntas las dos en la misma mesa y me decía, ¿me coges ese vaso? Hasta ese punto, todo lo tenía que hacer yo.
Entonces, si tú eres de esas personas también que delega todo, que le da la decisión a los demás, que espera que los demás decidan por ti, que esperas la opinión del otro para ponerte una prenda, para tomar acción en algo, pues también es importante replantearte eso, ¿cierto? Llenarte de fortaleza y de seguridad para comprender que tus decisiones son tuyas y que no importa si cometes un error, pues finalmente así es que se aprende, pero al final del día es tú y fue tu decisión. Y eso es una ganancia infinita. Así que bueno, también te invito como a reflexionar si eres de estas personas. Eh, Aquí quiero contarles también cómo lo hago con los niños, ¿verdad? Porque sé que hay muchas personas que me escuchan, que tienen hijos, que son profes, que, bueno, de una u otra forma tienen un niño en sus vidas. Y creo que acá es importante mencionar que a los niños hay que incentivarlos, sí, decirles tú puedes, pero también decirles que tú estás ahí. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Yo cuidé 2 niños que amo con toda mi alma, mis gemelitos hermosos, los amo tanto. Y había uno que siempre me decía, ayúdame, 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 ayúdame a ponerme los zapatos, ayúdame a esto, ayúdame a tal cosa, hazme, tráeme. Ay, muchachos, y a mí me daba, o sea, yo llegaba a un punto en el que yo decía, ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces, primero, enseñarle la diferencia entre pedir un favor y demandar, ¿cierto? Entonces le enseñaba mucho como, mira, es importante que tú comprendas que a veces pedir favores está bien, pero el tono que utilizamos con las personas también es importante, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta que me demandes. Demandar es exigir. Y le explicaba, ¿cierto? Y le decía, si tú me pides las cosas de una buena manera, pues digamos que yo me siento mucho mejor y probablemente te ayude. Entonces él se frustraba mucho y me decía, es que tú no haces lo que yo quiero. Y yo le decía, es que yo no voy a hacer todo lo que tú quieres, porque así de eso no se trata la vida. A veces te puedo ayudar, a veces no. Entonces me decía, me acuerdo mucho que me pedía el favor de que lo ayudara con los zapatos. Y una vez le dije, pero es algo que tú puedes hacer, hazlo. Y se puso a llorar de la forma más impresionante. Y yo le expliqué, mira, yo sé que tú puedes hacer esto, ¿cierto? Lo primero que quiero que, digamos, se te quede en la cabeza para ti que me estás escuchando es que es importante recalcar el esfuerzo que ellos hacen, ¿cierto? Recalcar lo capaces que son. Entonces yo le decía, mira, yo te he visto a ti ponerte tus zapatos, ¿cierto? Yo lo he visto. Además, yo sé porque yo sé que tú eres capaz porque yo te he visto hacer cosas maravillosas, te he visto construir torres, te he visto saltar, te he visto correr, montar bicicleta, te he visto hacer muchas cosas, tienes habilidades increíbles, entonces yo sé que tú puedes ponerte los zapatos. Y lloraba y me decía, yo no puedo, no puedo. Y yo decía, ay, Dios mío. Entonces yo respiraba profundo. Y yo le decía, mira, ¿cómo te parece que hay personas muy inteligentes que han estudiado muchos años y esas personas encontraron que a la edad que tú tienes los niños pueden hacer muchas cosas? Entonces yo le empezaba a decir, él tenía 5 años, yo le empezaba a decir, mira, a los 5 años los niños pueden saltar, trepar, ponerse los zapatos, escribir, dibujar, o sea, como que yo le decía todas las habilidades que teóricamente se podían hacer. Entonces yo le volvía y le decía, y yo a ti te he visto hacer tantas cosas maravillosas que en serio yo sé por convicción de que tú puedes ponerte los zapatos. Me decía, es que no puedo, es que es muy difícil. Entonces yo le decía, entonces, ¿qué tal si lo intentamos juntos? ¿Qué tal si buscamos una solución antes de ponernos a llorar así? Porque quizás haya una solución, ¿cierto? Vamos a intentarlo. Entonces luego le dije, mira, ¿sabes qué creo que pasa? Que acá hay que aprender algo. Y es que hay una diferencia muy grande entre necesitar ayuda y querer ayuda. Yo creo que tú no necesitas ayuda porque tienes las habilidades, porque eres capaz, porque eres un niño muy inteligente, no sé qué. Pero creo que tú quieres ayuda, ¿cierto? Y eso es muy diferente. No lo necesitas porque tú eres capaz, pero la quieres porque de pronto en ese momento no te sientes bien para hacerlo, porque de pronto quieres estar
más rápido en el juego, o porque de pronto sientes que yo lo voy a hacer más rápido, ¿cierto? Le enseñaba esa diferencia, a tal punto que ya llegaba y él y me decía como, Vero, quiero que me ayudes. Ya no decía necesito. Y cuando lo necesitaba, por ejemplo, no sé, tenía que recortar algo, era algo que realmente se le dificultaba, él me decía, necesito ayuda, no sé cómo hacerlo. Entonces, él introyectó que hay una gran diferencia entre querer y necesitar, ¿cierto? Y cuando él también aprendió a diferenciar eso, se le hizo de pronto todo mucho más fácil. Entonces, cuando yo le enseñé la diferencia entre necesitar y querer, también le enseñé que podía pedir mi ayuda, ¿cierto? Que yo lo iba a ayudar si él quería mi ayuda, pero que yo sabía que él no la necesitaba. Bueno, con estos mismos niños también me pasaba muchas veces que en el parque era como, ayúdame a saltar de aquí. Y yo lo miraba y yo le decía, ¿será que tú eres capaz? ¿Qué te dice tu cuerpo? Me decían muchas veces, mi cuerpo dice que sí puede. Entonces yo le decía, listo, entonces inténtalo. Yo estoy aquí para ti en caso de que algo pase. Confía en ti, tú puedes hacerlo. Cree en ti mismo. Y me parecía tan lindo porque decían, yo creo en mí mismo y saltaban. Y si de pronto medio se caían o algo, yo los ayudaba a pararse, ¿cierto? Y les decía, viste que aquí estoy, viste que puedes intentar las cosas, no necesitas mi ayuda, pero yo siempre voy a estar aquí para ti. Entonces es eso, es como decirles, tú puedes hacerlo, pero cualquier cosa que pase, yo estoy aquí y te voy a sostener. Y creo que es algo bien bonito porque también se fortalecía la confianza de ellos hacia ellos mismos y de ellos hacia mí. Entonces es muy bonito. Creo que entonces ahí es, eh, vamos como a recopilar, ¿cierto? Entonces pregúntale siempre a tu niño, ¿tú crees que eres capaz de hacerlo? Sí, como desde las preguntas, como, ¿será que no eres capaz? ¿Será que sí puedes? Mira, pero tú has hecho esto, no sé qué. Usa las afirmaciones, ¿cierto? Tú eres capaz, tú puedes, yo creo en ti, cree en ti, siéntete orgulloso de lo que estás haciendo, tú puedes hacerlo, estoy aquí para ti, ¿cierto? Hablarles siempre como desde esas afirmaciones que van a fortalecer lo que ellos sienten. Preguntarles también a través de su cuerpo, ¿eso se siente seguro para ti? ¿Tú crees que puedes hacerlo? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Eso me parece muy bonito. Y finalmente, la conexión. Recordarles que pase lo que pase, tú siempre vas a estar ahí, ¿cierto? Recordarles también que está bien si ellos no necesitan la ayuda, pero la quieren. Pues porque finalmente, si yo soy importante para ese niño, muchas veces ellos pueden hacer las cosas, pero quieren hacerla con el adulto por conectar, por fortalecer el vínculo. Entonces, por ejemplo, yo sé que, no sé, a ver, yo sé que un niño puede comer solo, ¿cierto? Pero le va a gustar mucho que yo le juegue con la comida y que le haga avioncito, simplemente por fortalecer el vínculo, ¿cierto? Entonces también como padres o como figuras cuidadoras es identificar cuando realmente el niño necesita la ayuda y cuando la quiere, ¿cierto? Y cuando la quiere, ¿por qué no dársela? ¿Por qué no fortalecer ese vínculo? Recordándole que él puede hacerlo solo, pero que tú estás ahí también para ayudarle, ¿cierto? Creo que como adultos muchas veces caemos como en eso de, ay, no, es que yo lo hago por él, o tal cosa, o yo, y puede caerse, digamos, en este error de que el niño entonces demanda cualquier cosa y yo lo hago porque es que el niño dijo, no, no, recuerden lo que les dije en un episodio anterior, la frustración para los niños también es importante, también es necesaria. Entonces también es enseñarles, bueno, yo te puedo ayudar con esto, pero tú eres capaz de hacerlo. Ah, sí, listo, entonces ¿qué tal si lo intentamos juntos? Y así se fortalece. Bueno, si de pronto tienen alguna duda o algún caso puntual, escríbanme que de pronto les puedo dar algunos, qué sé yo, tips entre comillas. O sí, como orientar de un lado u otro. Yo no soy la más experta, pero pues tengo cierta experiencia con este tema, entonces además que es algo que me encanta, a mí me encanta fortalecer en los niños el autoestima, que crean en sí mismos, que se sientan orgullosos de ellos. Y ha sido para mí también un camino grande, largo de experiencias y de aprendizajes, porque un niño a ti te enseña demasiado. Así que bueno, ya como para encuadrar y terminar, eh, quiero que te vayas con la reflexión de que pedir ayuda no nos debe avergonzar,
Al contrario, somos valientes al aceptar que necesitamos ayuda y humildes al aceptar que no todo lo podemos hacer solos, que no somos seres omnipresentes, ni omnipotentes, ni majestuosos, que todo lo podemos hacer. No, aceptar ayuda también es valiente y también es humilde. También que ayudar a los demás está bien, pero hasta cierto punto. Hay una frase muy linda que dice que más ayuda el que no estorba. Y a mí me parece muy chistosa, pero muy cierta. Total, es que piénsalo, o sea, a veces estamos ahí obstaculizando que el otro cometa errores, lo salvamos de sus errores, pues y también lo privamos del aprendizaje. Entonces recuerda que amar al otro es permitirle fallar, permitirle estrellarse contra la realidad. Y aquí quiero contarte otra historia. Cuando yo me vine para Estados Unidos, yo solía mandar mucho dinero al principio. Al principio yo no ganaba tanta plata, ¿cierto? Ganaba muy poquito durante mucho tiempo. Porque yo me vine con un programa, porque ese programa no me permitía trabajar mucho, ni me permitía ganar mucho dinero, etcétera. Entonces todo lo que yo me ganaba básicamente lo enviaba para Colombia, para ayudar a mi papá, para ayudar a mi hermano, para ayudar como en cosas de la casa, etcétera. Y resulta que llegó un punto en el que yo dije, no, yo no puedo seguir haciendo algo como eso, yo no puedo seguir ayudando a cierta persona de mi familia, porque entonces ¿cuándo va a aprender? Si yo siempre estoy aquí de salvavidas salvándole todo. Y esa ansiedad que me entró a mí, ustedes no saben, y recuerdo mucho que en ese momento estaba en Las Vegas visitando a mi amiga Andre, que amo mucho, que tampoco se pierde mis capítulos. Estaba visitándola y yo le decía, es que yo le tengo que mandar este dinero, porque entonces esta persona no va a poder solucionar tal problema, y es que necesito, y me ansié mucho, como que me dio mucha ansiedad porque mi banco no estaba funcionando. Y ella me miró y me dijo, usted tiene que dejar que la gente se estrelle. Y yo empecé a hacer reflexión como acerca de eso, ¿cierto? Y empecé a pensar en mí misma, si yo sigo ayudando a esta persona nunca va a tomar responsabilidad, nunca digamos que va a tomar escarmiento en las cosas, y yo con el dolor en el alma, ustedes no saben lo que a mí me dolió negarle ayuda a una persona que yo amo. Le dije, no, no te puedo ayudar, lo siento mucho, pero no puedo. Me dolió demasiado, me dio mucha ansiedad, me puse a temblar, a llorar. Yo decía, es que tengo que ayudarlo porque yo tengo la forma. Y bueno, al final me dije a mí misma que no ayudar también era un acto de amor, ¿cierto? Permitir que el otro se estrellara contra el mundo y que aprendiera de sus errores, pues me partía el alma. Yo no quería que pasara, pero era necesario. Y yo no puedo decir que hoy por hoy, después de esa experiencia, esa persona aprendió demasiado, no sé, pero es una persona diferente y definitivamente ha aprendido mucho de sus errores. Y no es que no me importara, me importaba demasiado, pero así como me importaba esa persona, yo también necesitaba entender que esa persona debía aprender por cabeza propia, ¿cierto? Así que bueno, recuérdalo por favor. Amar al otro también es permitirle fallar. Tú no tienes que salvarle la vida a todo el mundo, y ayudar en exceso pues también es... Esta es una frase muy linda que decían en un grupo al que yo asistía de Alcohólicos Anónimos, porque me gustaba ir a estudiar, digámoslo así. Y decían una frase muy linda que decía, la ayuda es la parte soleada del control. Entonces, cuando tú buscas ayudar mucho a los demás, solucionarle la vida a los otros y no sé qué, pues lo que hay detrás también es buscar controlar, ¿cierto? Y de pronto, más allá de controlar la incomodidad del otro, es controlar tu propia incomodidad ante el estrés que el otro está viviendo. Y eso es bien interesante. Así que bueno, recuerda, no te me vayas ni para un lado ni para el otro. Es importante recordar y saber cuándo necesito y cuándo quiero ayuda, porque también se valen las dos. Se vale necesitarla, pero también se vale quererla, ¿cierto? Yo sé que no necesito ayuda con tal cosa, pero qué rico es que mi amiga o mi amigo vengan y me ayuden con esto. Pues porque es chévere, fortalecemos el vínculo, ¿cierto? Y por el otro lado, también, vuelvo y te digo, reconoce también cuándo puedes ayudar y cuándo es momento de dar un paso atrás. Para la reflexión final, pues creo que lo más bonito en estos procesos es que podamos reconocer y leer, digamos, esos momentos, ¿cierto? Saber cuándo podemos sostener y cuándo necesitamos ser sostenidos.
Mm, También, digamos, como dije ahorita, dar un paso atrás si es necesario, pero también cuando dar un paso adelante. Asumir que puedo, sí, puedo con las cosas, pero también puedo recibir ayuda y eso está bien, es valiente. Y asumir que puedo delegar funciones, puedo delegar tareas a los demás, pero también es importante hacerme cargo de mis propias cosas. En conclusión, es un balance, como todo en la vida y como siempre hablamos aquí. Recuerda no pasar nunca esa delgada línea. Y además, ten presente que conocerte a ti mismo es un viaje que nunca termina. Y cada paso, cada historia que recuerdas en estos capítulos te introduce un poco más a tu propio ser. Hasta pronto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que tengas un feliz día, noche, no sé. Eh, Recuerda hacer la huella que quieres dejar en el mundo. Y nada, te quiero mucho. Chao, nos escuchamos en el próximo episodio.